En este vídeo vamos a ver una de las 9 presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las oraciones de cine y que van a permitir a los peques crear oraciones y practicar tiempos verbales en presente, pasado y futuro. En este caso vamos a ver la formación de oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento circunstancial. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios como son el cine de verbos, actividades para complementos circunstanciales y juegos con oraciones SVOC, es decir, con sujeto, verbo, objeto y complemento. Concretamente, en esta presentación vamos a centrarnos en la formación de oraciones usando como materiales principales los botes, papeles y tablas. En este caso nos vamos a centrar en la formación de oraciones SVOC, es decir, con sujeto, verbo, objeto y complemento, tomando como tiempo verbal el pasado. Pero también vais a tener presentaciones específicas para reforzar el presente y el futuro. No solo con los complementos circunstanciales, sino con la opción de oraciones SVO, es decir, con sujeto, verbo y objeto. De este modo encontraréis 6 presentaciones. Dado que la estructura es bastante parecida en todas ellas, lo que vamos a hacer es ver esta presentación que se centra en el pasado y ya después os podéis hacer una idea de cómo será el resto. Dado que vamos a utilizar los papeles y botes para oraciones, aquí os dejo una explicación con algunas ideas. Podéis utilizarlos para escribir las oraciones con cada una de las partes de la oración, pero también en actividades como pueden ser traduce la oración, de manera que decís una en la lengua materna y los peques tendrán que escribirla en español. También podéis combinarlas con los botes y tiras para cada una de las partes de la oración, de manera que sacamos una tira de cada bote y los peques tendrán que escribir dicha oración en la tira. Podéis incluso combinarlas con las tablas, no solo en formato PDF, sino que las vais a encontrar en formato modificable Word, de manera que así podéis anotar las oraciones que vosotros queráis o incluso escribir retos para que los peques resuelvan. Además, como vamos a ver en esta presentación, podéis combinarlas con cualquiera de los dados y juegos que veremos. Encontraréis modelos para practicar la forma no solo en afirmativa, sino también en negativa e interrogativa. Tal como vemos en el apartado 7, podéis utilizar las tiras en juegos de actuar y adivinar la oración, de modo que el peque que tenga que adivinar cada una de las partes las anotará en las tiras. Si queréis, también podéis usarlas para crear llaveros o incluso murales en los que los peques tengan que anotar oraciones en función de algún reto que les propongáis. En cualquier caso, en el PDF incluido en este pack encontraréis 13 sugerencias de murales para sacar el máximo partido a los materiales. Aquí os dejo algunas de estas ideas, aunque lo mejor es que leáis dicho PDF. También encontraréis la rutina del responsable, que es una de mis favoritas, y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros a la hora de llevar a cabo las actividades. Dado que es una presentación bastante larga, también os dejo el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al inicio, así que voy a ponerlo en grande. En este caso tenemos la bienvenida y podéis pedir a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya leyendo. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Después vamos a tener la rutina del responsable que os acabo de explicar y también la de los saludos, de manera que podéis practicar bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Ahora ya vamos a pasar al núcleo de esta sesión que dice: hoy yo aprendo oraciones con sujeto, verbo, objeto y complemento. Entonces lo que podéis hacer es pedirle a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo cada una de las partes de la oración.
Dado que ya habíamos visto en la primera presentación las partes para sujeto, verbo y objeto, ahora ya vamos a pasar directamente al complemento circunstancial. Como veis, tenemos la explicación y un ejemplo para que vosotros vayáis viendo con vuestros peques. Yo voy a ir rápido, pero vosotros le dedicaréis el tiempo oportuno a cada una de las diapositivas. Ya después pasaremos a ver los distintos complementos. Según los que expresen, se van a clasificar en el complemento de tiempo, lugar, modo, material, cantidad, causa, compañía, finalidad e instrumento. Para que los peques practiquen con cada uno de ellos, vamos a encontrar distintos materiales. Uno de ellos es el bote general para complementos. Entonces, lo que podéis hacer es prepararlo y usarlo como hoja de respuesta. En este caso tenemos distintas casillas, de manera que los peques podrán anotar en ella cada uno de los complementos circunstanciales. Si queréis que os duren para múltiples ocasiones, os recomiendo que las plastifiquéis o las metáis dentro de una funda transparente antes de montarlas. Ahora vamos a ver un juego para que vosotros utilicéis las cajas y respondáis en ella. Entonces podéis utilizar cualquiera de los dados que están en esta diapositiva, pincharíamos en ellos, en el que escojáis, un peque dice paro y ahora tendrán que anotar dicho complemento en la caja. Si queréis, también podéis pedirle que escriban una oración en el caso ya estén un poco familiarizados con la formación de oraciones. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada, en la que los dados solo tienen el dibujo. Por lo tanto, los peques ya tendrán que estar familiarizados con cada uno de los complementos circunstanciales. Si queréis ver cada una de las opciones, vais a tener una presentación específica incluida en este pack que va a permitiros presentar los distintos complementos circunstanciales a vuestros peques. Otra idea de juego que podéis llevar a cabo con las cajas y esta presentación es un juego de bingo, de manera que podéis ir pinchando en cada dado para que los peques comprueben si lo tienen escrito en sus cajas. Y una tercera opción que podéis llevar a cabo es un juego de clasificar, de manera que vosotros escogéis un dado, pincháis en él y el peque tendrá que escribir el complemento y también decir de qué tipo es decir, si es de lugar, de modo, de cantidad. Para seguir practicando tenemos el juego de actuar y adivinar, pero ahora ya con las cajas montadas, de manera que meteríamos en el interior tiras para las distintas categorías de complemento. Y ya después, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase, nos turnamos a actuar y adivinar el complemento que aparezca en cada tira. Ahora ya vamos a pasar a ver la formación del pasado para posteriormente crear oraciones. En este caso tenemos la explicación, de manera que si pinchamos va a aparecer un ejemplo. Vosotros podéis ir leyendo la diapositiva y así dedicarle el tiempo que consideréis oportuno con vuestros peques. Tenemos también la formación que nos dice que quitaríamos el infinitivo y dejaríamos la raíz y ya después vamos a ir añadiendo las terminaciones específicas para el pasado. Si el verbo termina en ar, añadiríamos estas que están aquí y si termina en er o ir, las que aparecen en el rectángulo de la derecha. Y tenemos un ejemplo. Para la primera conjugación, ella usó y para la segunda, ella comió. O si es la tercera, ella escribió. Como veis, en el caso de la segunda y la tercera conjugación, las terminaciones son comunes. También os he dejado algunos de los usos del pasado por si queréis reflexionar sobre cada uno de ellos con vuestros peques. Simplemente voy a ir rapidito para enseñároslo y así no extenderme demasiado. También encontraréis adverbios y expresiones de frecuencia. Y ahora ya vamos a pasar a ver la formación para cada una de las opciones. Si pinchamos,
van a ir apareciendo, así que podéis ir viéndolas con cada uno de vuestros peques. Ellos también pueden anotarlas en cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Entonces, una vez más, voy a ir rapidito para no extenderme demasiado. Tenemos esta tabla incompleta por si queréis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya completando cada una de las formas. Y también para practicar tenemos este juego de emparejar, que es muy sencillo. Podéis decir bien sea un pronombre y completar las 3 formas para cada uno de los verbos, o si no, podéis ir verbo a verbo, es decir, pedir al peque que complete primero el verbo usar con todas las formas conjugadas. Yo en este caso voy a optar por escoger un pronombre sujeto y completar las 3 formas. Imaginaros que digo nosotros o nosotras. Entonces, para la primera conjugación sería usamos. Nosotros o nosotras comimos y nosotras o nosotras escribimos. Haríamos lo mismo hasta completar la tabla. Y ahora ya vamos a ver los distintos tipos de oraciones, que tenemos afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa e imperativas. Nosotros en este caso vamos a ver las 3 primeras, que serían la afirmativa, la negativa e interrogativa. Y para cada una de ellas vais a tener una explicación que vosotros podéis ir leyendo con vuestros peques. Ya si pinchamos, vamos a tener también unos ejemplos para que veáis cada una de las partes. Para practicar, vamos a tener el primer juego que tiene el soporte con la tabla y tenemos los dados. En este caso, uno para el sujeto, verbo y objeto. En el caso del complemento, lo he dejado en blanco para que vosotros escojáis el que queráis. Podéis decir una categoría y que el peque escriba un complemento acorde a ella, o si no, incluso podéis sacar un papelito de los botes y papeles que hemos visto para los complementos. Vamos a pinchar en los dados para el sujeto, el verbo y el objeto. Y un peque dice paro, paro, paro. En este caso nos sale el pronombre sujeto ella, verbo usar y el objeto unos colores. Entonces los peques pueden acudir a la tabla y ver cuál es la forma conjugada para el pronombre ella. En este caso sería ella usó unos colores. Ya después, para el complemento, podéis pedir que añadan el que ellos quieran o si no les decís la categoría. Imaginaros que le explicáis a los peques el complemento de lugar, entonces ellos pueden hacer una oración de tipo ella usó unos colores en clase. Podrán anotar dicha oración en cualquiera de los materiales, como bien sean tiras, tablas o botes incluidos en este pack. Vais a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que los dados tienen solo el dibujo. Ya después también podéis utilizar esta diapositiva en otros juegos, bien sea para dialogar o incluso en juegos con gafas, como puede ser el de las brujas silenciosas, que os dejo el enlace en el pie de esta diapositiva. Como os comentaba, podéis utilizar también los botes para cada una de las partes de la oración, de manera que los peques sacarán un papelito y anotarán dicha oración. En este caso tenemos el bote general para los complementos, pero os recuerdo que también tenéis botes para cada una de las categorías de los complementos circunstanciales. Aquí veis, tenemos un ejemplo que dice saca un papel de cada bote y escribe la oración. En este caso lo he combinado con los centros de mesa, que los vamos a tener en distintos formatos, y también con los botes y centros de premio. Tomando esta idea de los botes, tenemos este juego que es muy sencillo y consistirá en sacar el papel del bote en función de la opción que nos salga en cada dado y ya después los peques escribirán la oración. Vamos a hacer un ejemplo con los 3 dados que tenemos. Un peque dice paro, paro, paro. En este caso nos ha salido el pronombre sujeto ellas, el verbo recoger y como objeto el tajalápiz. Entonces, si lo conjugamos en la forma pasada nos quedaría ellas recogieron un tajalápiz. Ya después, el complemento podéis añadir el que vosotros queráis.
Los peques pueden anotarlo en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, o si no, también podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya escribiendo cada parte de la oración en la casilla correspondiente. Vamos a tener la misma idea de juego, ahora un poquito más complicada, ya que los dados tienen solo el dibujo. A la hora de anotar las oraciones podéis hacerlo no solo en las tiras y botes que hemos visto, sino también en las tablas. Vais a encontrar distintos modelos en formato Word modificable, en este caso solo para sujeto, verbo y complemento, pero también para sujeto, verbo, objeto o, si queréis, sujeto, verbo, objeto y complemento. En este caso tenéis la opción general para cualquier complemento, pero si queréis también opciones para cada una de las categorías, es decir, para el lugar, tiempo, modo, material, instrumento, compañía, cantidad, causa, finalidad. También podéis utilizar las tablas que podéis colocar en un mural o en un rincón y así los peques pueden escribir cada parte de la oración. Podéis incluso plastificarlas para múltiples usos y si queréis fotocopiarlas a una escala mayor o menor para adaptarlas a vuestro espacio. Encontraremos también la opción de complementos para cada una de las categorías que hemos visto. Y si seguimos viendo materiales en formato papel, ahora ya vamos a pasar a las cajas para oraciones. En este caso podemos expresar gustos con esta diapositiva. ¿Te gusta el bote? ¿Me gusta el bote? ¿O no me gusta? Vais a encontrar distintos formatos, no solo en color, sino también personalizables para que los peques vayan anotando sus oraciones. En este caso podéis meterlas en una funda transparente o plastificarlas para múltiples usos. Aquí os dejo un ejemplo en versión color que, como veis, tiene la parte para el sujeto y el verbo, el objeto y el complemento circunstancial. Podéis usarlas tanto sin montar como montadas, de manera que dentro metemos los papelitos que vamos a utilizar como hoja de respuesta para que los peques anoten sus oraciones. Aquí os dejo un ejemplo del papelito para sujeto, verbo, objeto y complemento. Y aquí la misma idea, pero para los distintos tipos de complementos circunstanciales. Podéis colocar las tiras dentro de las cajitas y utilizarlas en juegos de mesa o incluso también para murales. Una idea que se me ocurre es llevar a cabo el juego de actuar y adivinar una oración que vosotros escojáis y después los peques en parejas o en grupos se turnan a adivinarla y anotarla en las tiras. Ahora ya vamos a pasar a la formación de oraciones negativas y vamos a tener la explicación y el ejemplo para que reflexionéis con los peques. La dinámica tanto en las oraciones negativas como interrogativas es la misma que hemos visto con las afirmativas, así que no me voy a parar en cada una de las actividades, simplemente comentaros que ahora vais a tener una variante de caja que nos va a permitir escribir oraciones no solo en afirmativa, sino también en negativa e interrogativa. Aquí os dejo un ejemplo para que podáis ver cómo una misma oración la podemos escribir en las tres opciones. Y también, si queréis, podéis utilizar las cajas ya montadas para guardar los papelitos y escribir la oración en afirmativa, negativa e interrogativa. En este caso utilizaremos unas tiras específicas para las tres formas. Aquí os dejo el ejemplo de la oración en afirmativa, negativa e interrogativa. Y vamos a tener un juego con dados, de manera que vosotros podéis combinar los que queráis o para cada una de las opciones. Y ya los peques tendrán que escribir dicha oración. Vamos a tener una variante en la que los dados tienen solo el dibujo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la forma afirmativa. Pincharíamos en los dados para el sujeto, verbo y objeto y vamos parando. Paro, paro, paro. Y en este caso nos quedaría la oración. Él recogió una tijera en clase. Los peques pueden decir la oración a nivel oral
o anotarla en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, como pueden ser las tiras que vamos a ver un poquito más adelante. Si no queréis utilizar el complemento de lugar en clase, podéis también usar esta diapositiva para que los peques escriban el complemento que ellos quieran, o si no, vosotros le podéis decir una categoría para que ellos escojan uno. Aquí ya tendríamos un ejemplo de las tiras que os he mencionado hace un poco para anotar las oraciones de sujeto, verbo, objeto y complemento en afirmativa, negativa e interrogativa. Vais a tener también opciones para cada una de las categorías de complemento. Os he dejado algún modelo por si queréis enseñárselo a los peques. Y los tendréis no solo en color, sino también para personalizar. Una vez más, podéis llevar a cabo el juego de actuar y adivinar las oraciones tanto en afirmativa, negativa como interrogativa usando los botes y papeles que hemos visto. Si queréis, también podéis utilizar los centros para oraciones, de modo que os van a servir como hoja de respuesta. Los vais a tener para las 3 formas que hemos visto y os van a servir también para proponer retos, de modo que los peques tendrán que responder. E incluso, como os he comentado, los podéis utilizar en dictados, en juegos de adivinar o con los dados de la presentación PowerPoint. Podéis incluso utilizarlos para crear murales o rincones, combinándolos con cualquiera de los materiales incluidos en este pack, y también usarlos con las tartas para complementos que vais a encontrar explicados no solo en el blog, sino también en una presentación PowerPoint de soporte específica. Aquí os dejo la variante con los centros para complementos, que como veis los he combinado no solo con la tarta, sino también con los platos. Entonces podéis enseñarle a los peques esta diapositiva que dice: prepara el centro de mesa y escribe oraciones. Vamos a tener en este caso una versión general que dice: saca los papeles del bote y escribe una oración, pero también otros que tienen una mitad que os van a servir como hoja de respuesta para anotar oraciones. Tenemos distintos modelos, tanto para afirmativa, negativa como interrogativa, e incluso algunos que tienen la explicación de cada una de las partes. Aquí os dejo la misma opción, simplemente que la he girado por si queréis enseñárselo a los peques de esta manera. Y también podéis combinar todos los materiales vistos hasta ahora con las cajas premio para celebrar logros con los peques una vez que creen sus oraciones. Además, estas cajas os van a servir para repasar cualquier tema, ya que podéis anotar palabras, frases u oraciones. Podéis meterle dentro palomitas y llevar a cabo una tarde de cine, o combinar con las cajas que hemos visto para crear oraciones e incluso murales para proponer retos o escribir oraciones en cualquier momento. Por si queréis que los peques preparen las cajas, os he dejado esta diapositiva para expresar gustos y también una plantilla en versión completa, pero os recuerdo que vais a tener distintos formatos, no solo en color, sino también para personalizar. Los podéis combinar con los centros premium, que vamos a encontrar distintos formatos. En este caso tenemos el modelo para escoger el ganador, que os va a venir muy bien si queréis proponer retos a los peques para que ellos respondan y al cabo de un tiempo escoger un ganador. Los encontraréis no solo en tamaño grande, sino un poquito más pequeños, como podéis ver también en la foto. Y los podéis colocar en vuestro rincón o murales para así ir preparando retos en múltiples ocasiones. Otra opción que vais a tener de centros premium es el que tiene una mitad con la parte que dice cómete alguna palomita y otra para crear oraciones. Y aquí os dejo un ejemplo para que se lo enseñéis a los peques, así como distintas plantillas para que ellos las vayan preparando. Aquí, como veis, tenemos la mitad para escribir oraciones y aquí la que es para el ganador. Y ahora ya tendríamos la diapositiva de la despedida, así que espero que os gusten las ideas de este pack y que las combinéis como mejor os venga. Gracias.